Muy buenas tardes, así es, nos encontramos aquí en el hall de los Pasos Perdidos en el Congreso de la República, en un día muy importante para el futuro del ministro del Interior, Dimitris Enmache, cuya moción de censura se debate hoy en la sesión plenaria del día de hoy, jueves, pero esto va a ser todavía en horas de la tarde, luego del probable receso que haya en la sesión del Pleno. Si bien es cierto, la agenda de hoy tenía como punto número 1 la moción de censura contra el ministro Enmache, esto no se ha dado así y según la información que tenemos del Congreso de la República es que esta moción se va a debatir y votar en horas de la tarde. Así que vamos a estar atentos a lo que pueda suceder en esta sesión y en esta votación que podría terminar con la censura del ministro y con ello pues sería el quinto ministro del Interior en menos de un año. Lo cierto es que ya los votos se van acomodando, incluso parte de Perú Libre va a votar a favor de la moción de vacancia, a la moción de censura, perdón, contra el ministro del Interior, Dimitris Enmache. Incluso el congresista y vocero de Perú Libre, Valdemar Cerrón, así lo adelantó, indicando de que pues es necesario censurar al ministro del Interior. Justamente vamos a escuchar las palabras del vocero de Perú Libre, quien además indicó de que ahora van a ser ellos una oposición, pero una oposición propositiva. Escuchemos. No somos bancada oficialista, definitivamente esto ha quedado marcado hace tiempo y lo decimos, pero no somos una bancada que va a estar oponiéndose por oponer. Cada vez que nosotros tengamos que dar un voto, lo vamos a argumentar, lo vamos a decir y lo vamos a hacer en consenso en bancada. ¿Será un tipo de oposición entonces? Una oposición propositiva cuando se tenga que serla. Vamos a continuar con más. Álvaro, ¿qué novedades hay en el Congreso de la República? Tenemos entendido que esta mañana además ha habido una serie de pedidos y reflexiones por parte de los parlamentarios antes de continuar con esta sesión plenaria. Así es, uno de los primeros participantes en la sesión del Pleno fue el congresista Hernando Guerra García de Fuerza Popular, quien pues generó toda una polémica en las últimas horas luego de conocerse que estaba siendo parte de la sesión de la Comisión de Producción, pero estando en la playa, y él se dejó ver al prender por error la cámara de su celular, y se dejó ver a él pues muy tranquilo y relajado en una playa, relajado y tranquilo sin hacer el trabajo legislativo como muchos consideran que debe hacerse de manera presencial o en todo caso concentrado en la actividad en un espacio más adecuado. Bueno, el congresista Guerra García pidió disculpas, tuvo unas declaraciones o un pronunciamiento distinto al que tuvo en un primer momento en el que dijo esta frase que ya se ha hecho muy conocida: lamentablemente he tenido que trabajar. Bueno, esta vez pidió disculpas, ofreció disculpas a los colegas congresistas y también al Perú en general. Un pronunciamiento distinto al primero que hizo de una emisora local, y él indicó de que pues la planificación de sus actividades no fueron tal cual como él había esperado, dado de que la legislatura se amplió y para estas fechas no estaba previsto que haya actividad legislativa. Ese fue el pronunciamiento del congresista Guerra García, que se extendió durante algunos minutos explicando la situación e indicó que de los errores se aprende y que se levantará para continuar adelante con su trabajo como congresista. Muchas gracias, Álvaro, por la información desde el Parlamento Nacional, y nos vas a mostrar, creo, también unas declaraciones del Congreso esta mañana. Justamente vamos a escuchar al congresista Hernando Guerra García y el pronunciamiento que tuvo en el Pleno sobre esta situación en donde se le vio él pues estando en la playa cuando había trabajo legislativo que hacer. Escuchemos. Señora Presidenta, al igual que muchas personas, busqué un espacio para estar con mi familia, pero ese espacio en nuestras funciones es muy difícil o casi imposible de encontrar. El trabajo en comisiones y en sesiones se extiende más allá de lo planeado y las citaciones con poca antelación no permiten manejar nuestras agendas como yo siempre lo he hecho en mi vida. Por ello cometí un tremendo error, el error de querer hacerlo todo. Estar con mi hija, que veo muy poco desde que viajó, casi niña, de estudiar fuera, atender mis temas como vocero, cumplir mis funciones como congresistas, y me equivoqué. Ahora, Álvaro, ya que estamos en el Congreso de la República, me parece pertinente preguntarte sobre las matemáticas relacionadas con el voto de censura al ministro Enmache esta tarde.
hasta donde teníamos presente, se habían contabilizado más o menos 61 votos y se necesitan 66 para poder proceder con la censura del ministro del Interior. Ayer, cuando entrevistamos al parlamentario de Perú Libre, Guido Bellido, no dejó clara exactamente la posición de Perú Libre. Hoy Valdemar Cerrón ha sido un poco más preciso en asegurar que hay miembros de la bancada que votarán a favor de la censura del ministro Senmache, pero ¿quiénes más podrían unirse a esta votación para finalmente concretar o no la censura del ministro del Interior? Así es, Paco. Entre Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Alianza para el Progreso hay 57 votos, más los 3 congresistas no agrupados, pero que son del Partido Morado, tendríamos 60, más el congresista Carlos Anderson, que también es no agrupado, tendríamos 61. Y la cifra que se necesita es 66. Si tenemos en cuenta que Perú Libre va a votar a favor de la censura, podríamos decir pues de que la censura del ministro Senmache es prácticamente un hecho. Además, no estamos contando aquí a Acción Popular, que son 15 votos, que podrían estar divididos, pero que podría darse también la censura, podrían votar a favor de la censura, y también por ahí 2 congresistas de Somos Perú, como Kira Alcaraz, por ejemplo, que suelen votar en contra de el Ejecutivo. Por lo tanto, podríamos decir de que es muy probable que la censura contra el ministro del Interior se concrete, teniendo en cuenta cómo se están moviendo las votaciones en estos grupos parlamentarios, Paco. Así es, y de ser así, se trataría del 6º ministro del Interior en tan solo 11 meses o casi 11 meses de gobierno del presidente Pedro Castillo, y la pregunta se cae de madura, Álvaro. ¿Qué políticas concretas de Estado se pueden llevar a cabo o qué lineamientos y objetivos concretos se pueden llevar a cabo con una rotación tan alta de ministros en un sector tan sensible como el sector interior? Hay parlamentarios que han opinado en esa línea y me imagino que será parte del análisis político de la jornada hoy en el Parlamento de la República. Así es, Paco. Además de que con el cambio de ministro del Interior suele darse también cambios en los altos mandos de la Policía Nacional. Entonces, cambian los jefes, digamos, de las regiones, de las direcciones especializadas en la policía, porque cada ministro del Interior llega con, o digamos, coloca a alguien de su confianza. Así que, digamos que cuando un ministro del Interior cesa en el cargo, se genera una serie de cambios que quizás no percibimos, pero que son muy importantes, sobre todo en este momento donde tenemos a una serie de exfuncionarios públicos que están prófugos de la justicia y que son importantes en las investigaciones fiscales que están en curso. Así es, y con eso evidentemente se le da un poco más de tiempo a los prófugos para seguir escapando o mantenerse a buen recaudo, utilizando el eufemismo que últimamente han estado utilizando pues quienes ejercen su defensa, ya sea legal u oficiosa. ¿Qué más hay en el Congreso de la República a esta hora de la mañana o de la tarde, Álvaro, por favor? Justamente en este momento está declarando el congresista Héctor Valer, y también ex primer ministro. Vamos a escuchar sus declaraciones para conocer un poco su parecer acerca de la coyuntura nacional. Claro, esa es responsabilidad de la Policía Nacional. Pero él cambió el comandante general de la policía. Claro, él cambió al comandante general. El comandante general actual es el señor Vera, el general Vera. El ministro del Interior tiene responsabilidad política, pero responsabilidad operativa lo tiene en la Policía Nacional. Yo en la Comisión de Seguridad pedí al comandante general que lo ubiquen, y al señor ministro de Transportes, a quien lo defendí yo en el hemiciclo en varias oportunidades, a que se presente a la justicia. Uno no puede huir de la justicia. Yo lo he dado el ejemplo, tanto cuando la policía me requirió, cuando el juzgado me requirió por contaminación ambiental y la policía me dio a conocer la requisitoria, de inmediato me puse a derecho. Y al día siguiente estaba en libertad. Quien no la debe, no la teme. En consecuencia, el señor Bruno Pacheco de igual manera debería presentarse, porque esto afecta a la gobernabilidad. ¿Va a votar a favor o en contra de la moción de censura? Esta invitación a la renuncia que le ha hecho Perú Libre. Bueno, primero, Perú Libre... Se le consulta sobre el pedido de renuncia al partido Perú Libre al presidente Pedro Castillo. El Jurado Nacional de Elecciones
y el señor Vladimir Cerrón ha faltado a su propio estatuto. Por ejemplo, ha vulnerado al artículo 37, al 40 y al 34, donde todos los militantes tienen derecho a ser escuchados por un consejo de disciplina. En este caso ha sido una coacción para que renuncie el presidente de la República en su calidad de militante. Y seguramente el presidente de la República tomará las mejores decisiones respecto a su militancia en Perú Libre, que hasta ahora creo que no ha dado a conocer. ¿Debería renunciar? ¿Va a aceptar la renuncia? Bueno, pero él es el que decide. Yo, siendo el presidente de la República, yo no renunciaría, porque hay una directa violación al debido proceso, y todo militante, todo ciudadano, todo militante político tiene derecho a hacer respetar el estatuto de su partido. Usted dijo una frase muy precisa, pero el jefe de Estado, que no la debe y no la teme. También se lo diría. Se le consulta sobre la situación del presidente Pedro Castillo, que no se sometió a la comisión de fiscalización. Con él y en mi calidad de abogado hice conocer en presencia de sus abogados de que debería presentarse a la Fiscalía de la Nación, y creo que él ha ido a la Fiscalía de la Nación, pero cuando ya la comisión de fiscalización usurpa funciones, como en el caso de investigar conductas de carácter penal, cuando ya el Ministerio Público lo tiene, lo que tiene que hacer es hacer guardar el respeto de la ley ante el país, porque la comisión de fiscalización no tiene atribuciones de investigación penal. Para ello está la subcomisión de acusaciones constitucionales, para ello está el Ministerio Público, que es la majestad de la defensa de la legalidad y del perseguidor del que comete delito o comete alguna actitud reprochable. Pero ellos Entonces, recomiendan, eso pasa, digamos, puede pasar a su comisión de acusaciones constitucionales. sí, pero Bueno, son las palabras del congresista Héctor Valer, refiriendo Así al es, Álvaro. presidente Pedro Castillo. Vamos a estar atentos en el Parlamento ante cualquier novedad que ocurra en el Pleno del Congreso de esta tarde, Paco. Así es, Álvaro. Bueno, decir nada más que el congresista Héctor Valer no se puso a derecho, ¿no? Existía una orden de requisitoria contra él que fue aplicada cuando fue a visitar al mismísimo ministro del Interior, Dimitris Enmache, y fue ahí donde lo capturaron. Él no se puso a derecho, y de hecho esa orden de detención existía desde hace un mes, y el señor se había paseado por varias instituciones públicas y no la habían hecho cumplir. Así que el señor Valer no se puso necesariamente a derecho y no dio ningún ejemplo, por si acaso, y aclarando las declaraciones. Muchas gracias, Álvaro, por la información desde el Parlamento Nacional.